Ella era solo una niña, él, solo un adolescente. Un lazo de sangre, de hermandad, roto, no por una pelea, ni por una tragedia, sino por una sola palabra. Una palabra falsa, sembrada en el lugar más fértil que existe, el corazón de quien confía. Esa palabra se convirtió en mentira. Y esa mentira creó un silencio. Un silencio, de orgullo herido y de anhelo que no se atrevía a pronunciar su propio nombre. Durante 20 largos años, este hombre mudo separó dos vidas destinadas a ser una. Dos almas gemelas, perdidas la una sin la otra, sin comprender jamás la verdadera razón de su separación. Pero ¿qué sucede cuando una verdad oculta en el pasado finalmente sale a la luz? ¿Qué queda de dos hermanos cuando los cimientos de su separación se desmoronan como arena? Esta es la historia de cómo una mentira puede destruir, y cómo la verdad, no importa cuánto tiempo lleve, tiene el poder irresistible de rehacer. Imagina un lugar donde el tiempo no pareciera transcurrir, sino bailar. Una casa sencilla, con una puerta de madera siempre abierta, pintada de un azul desteñido por el sol, donde el aroma del café preparado en un colador de tela se mezclaba con el aroma del jazmín del jardín. En este pequeño rincón del campo vivían Lucas y Ana. Dos hermanos que no necesitaban sangre para estar unidos, su hermandad estaba hecha de pura complicidad. Lucas, 3 años mayor, tenía hombros anchos, no por su edad, sino por la responsabilidad que había cargado desde que sus padres se fueron. Era el refugio. El que arreglaba los juguetes rotos, el que enseñaba a andar en bicicleta sin rueditas, sujetando el sillín con manos firmes, el que susurraba, no tengas miedo, en las noches de tormenta. Su protección era un manto invisible que envolvía a Ana. Y Ana, ay, Ana. Estaba hecha de sueños y curiosidad. Con el pelo siempre un poco despeinado, las rodillas raspadas de correr y ojos que brillaban con la promesa de una nueva aventura cada amanecer. Era la narradora de sus historias, la inventora de mundos donde eran héroes invencibles. Su habitación, dividida por una cortina de hilos de colores, no tenía paredes, tenía fronteras con reinos imaginarios. No eran solo hermanos, eran arquitectos de un universo privado. Sus tardes no se medían por horas, sino por risas. Los llenaba la misión casi sagrada de trepar al mango del patio trasero para recoger la fruta más dulce, de desentrañar los secretos del arroyo que corría por la parte trasera de la propiedad. De inventar códigos secretos que solo ellos dos entendían. La confianza entre ellos era tan absoluta, tan natural como respirar. Creían, con toda la inocencia del mundo, que su vínculo era inquebrantable. Un escudo contra todo mal. Y ahí es precisamente donde reside la tragedia, y la lección más dura que la vida nos puede enseñar. Porque cuando construimos algo tan bello, tan puro y tan frágil, nunca imaginamos que también estamos construyendo el escenario perfecto para una destrucción catastrófica. Nos preguntamos, ¿cómo puede derrumbarse algo tan sólido? ¿Cómo puede una fortaleza inexpugnable ser derribada por algo tan intangible como un secreto apenas revelado? ¿Una semilla de duda? En ese jardín, entre risas y juegos, había una inocencia incapaz de prever el mal. Estaban completamente desprevenidos para lo que estaba por venir. Porque la vida, amigos míos, a veces reserva sus pruebas más difíciles precisamente para los corazones más puros. Y lo peor de todo, el peligro nunca viene de un extraño. Viene disfrazado de familiaridad. Viene con una sonrisa fácil y una historia convincente. Y ahora necesito hacerte una pregunta que resonará a lo largo de esta historia. ¿Te imaginas cómo fue ese momento exacto? Ese último instante de absoluta felicidad antes de que su mundo se derrumbara. Antes de que una sola conversación, un solo rumor, una sola persona, fuera capaz de destruir 20 años de hermandad. Quédate conmigo, porque los próximos minutos te revelarán cómo se puede distorsionar una verdad y cómo una mentira, plantada en el corazón de alguien a quien amas, se convierte en el arma más destructiva del mundo. Y entonces, el verano de aquella inocencia llegó a su fin.
El otoño de la duda llegó con pasos silenciosos, traído por un visitante inesperado. Era un primo lejano, un chico llamado Tiago. Llegó no con regalos ni abrazos cálidos, sino con un paquete invisible y peligroso bajo el brazo, celos disfrazados de preocupación y una verdad retorcida a la que llamaba secreto. Tiago siempre había observado ese vínculo con una mezcla de admiración y envidia. ¿Cómo podían dos hermanos ser tan unidos? En su familia, solo había competencia. Y ese día, al ver a Lucas y Ana riendo en el jardín, algo en su interior se quebró. Decidió que si él no podía tener eso, nadie más lo tendría. Su arma no sería un puñetazo ni un grito. Sería mucho más sutil, mucho más cruel, serían las palabras. Para Lucas, eligió un momento de vulnerabilidad. Esperó a que Ana se fuera y se acercó a su hermano mayor con aire de falsa complicidad. Lucas, te tengo en gran estima, así que necesito decirte esto, empezó bajando la voz. Ana, no es tan inocente. Se ríe de ti con sus amigos en el colegio. Les contó a todos sobre tu miedo a la oscuridad, sobre tus dificultades con las notas, dice que eres un fracaso que no llegarás a nada en la vida. Dijo que eres una carga en su vida. Y tú, que me escuchas, quizá pienses, pero Lucas era inteligente, ¿cómo se lo creyó? Y ahí reside el peligro. La mentira más convincente no es la más absurda, es la que toca nuestras inseguridades más profundas. Lucas, el protector, tenía un miedo secreto, el de no ser lo suficientemente bueno. El de ser, en el fondo, una decepción. Tiago no plantó una mentira, regó una semilla de inseguridad que ya estaba latente en el corazón de Lucas. Y para Ana, el enfoque fue diferente. Tiago usó la dulzura como cebo. La encontró recogiendo jazmines en el jardín. Anina, te mereces algo mejor, le dijo con falsa lástima en la mirada. Lucas está harto de ti. Le oí decirle a un amigo que eres una niña aburrida, que ya no soporta ser tu niñera. Que sueña con el día en que se vaya de este pueblo y por fin pueda liberarse de ti. Y, de nuevo, la mentira fue quirúrgica. Ana, la soñadora, su mayor inseguridad era ser una carga para el hermano al que tanto admiraba. Temía, en el fondo, que su amor fuera por obligación, no por elección. Tiago no inventó una historia, le dio voz al mayor miedo de aquella chica. Y entonces comenzó el lento y agonizante veneno. Las primeras señales fueron casi imperceptibles. Una mirada larga de Lucas a Ana, buscando la traición en sus ojos. Una pregunta que Ana dejó de hacer, temerosa de la respuesta. Las historias inventadas murieron. El código secreto se olvidó. El silencio, ese silencio pesado y doloroso, que no es falta de sonido, sino falta de comprensión, comenzó a instalarse en la casa azul. Seguían en el mismo lugar, pero ahora los separaba un abismo de palabras no dichas. La complicidad dio paso a la desconfianza. El refugio de Lucas se convirtió en una fortaleza cerrada. La soñadora Ana se convirtió en una niña asustada, intentando descifrar qué le pasaba. El árbol de mango ya no daba frutos dulces, el arroyo ya no guardaba secretos que revelar. El jardín de jazmines ahora olía a tristeza. La casa ya no tenía puertas abiertas, sino ventanas cerradas. Y cada día que pasaba era un ladrillo más en el muro que se interponía entre ellos. Hasta que llegó el día de la ruptura. No hubo discusión. No hubo gritos. El dolor era demasiado grande para eso. Una mañana, Lucas simplemente se fue. Empacó una pequeña maleta, echó un último vistazo a la habitación que compartía con su hermana, a la cortina de hilos de colores que ahora parecía un fantasma del pasado, y se fue. Sin una nota. Sin una explicación. Sin mirar atrás. ¿Lo encontró Ana? No. Lo sintió. El vacío en la casa era físico, era la presencia de la ausencia. Fue a su habitación y solo encontró silencio. Y en ese instante, su corazón, ese corazón que una vez estuvo lleno de sueños, se partió en dos.
No con un estallido, sino con un suspiro silencioso de abandono e incomprensión. Y ahora te pregunto, ¿recuerdas algún momento de tu vida en que una palabrota, un rumor, una pequeña mentira, casi destruyó algo que amabas? ¿Puedes sentir el peso de ese dolor? Porque ese es exactamente el peso que Lucas y Ana cargaron solos, durante 20 largos años. Y la pregunta que queda, que resonará en tu mente, es, ¿cómo puede alguien sobrevivir a esto? ¿Qué queda de una persona cuando se destruyen los cimientos de todo su mundo emocional? Y lo más importante, ¿cómo es posible encontrar el camino de regreso después de una traición tan profunda? Quédate conmigo. Porque la historia no termina aquí. De hecho, la parte más emocionante, el giro que te hará creer en el poder del destino y el perdón, está a punto de comenzar. No querrás perderte lo que sucedió en una simple cafetería, 2 décadas después, y que lo cambió todo para siempre. 20 años. 20 largas vueltas al sol. Ana, aquella niña con las rodillas raspadas, ahora tenía tenues líneas de preocupación alrededor de los ojos, ojos que aún conservaban brillo, pero que habían aprendido a ocultar un profundo dolor. Construyó una vida. Se casó, tuvo 2 hermosos hijos, llenó su hogar de amor. Pero en un rincón de su corazón, ese que guardábamos solo para nosotros, vivía un vacío silencioso. Era la forma exacta de la ausencia de un hermano. En las cenas familiares, siempre se encontraba poniendo un tenedor extra en la mesa, en un acto inconsciente de esperanza. Lucas, por su parte, huyó lejos. Se forjó una sólida carrera en una gran ciudad, donde el ruido de los coches ahogaba el eco de sus propios pensamientos. Se convirtió en un hombre retraído con pocos amigos. El chico protector había construido muros tan altos a su alrededor que ya ni siquiera él podía ver el sol. El peso que cargaba no era ira, sino una profunda e inexplicable culpa. La culpa de haber abandonado a su hermana. La culpa de nunca haber tenido el valor de preguntar por qué. Vivía en un apartamento con una hermosa vista de la ciudad, pero lo que más veía era el recuerdo de la casa azul. El destino, sin embargo, es un guionista con un peculiar sentido de la ironía. Y eligió el escenario más común y a la vez más cruel para el giro, la fiesta de cumpleaños de un tío abuelo lejano, de esas que solo se celebran en bodas y funerales. Un lugar donde nadie quiere estar, pero todos van por obligación. Ana estaba cerca de la mesa de postres, intentando convencer a su hija menor de que no comiera otro brigadeiro. Lucas estaba cerca de la barra, sosteniendo un vaso de agua con gas como un ancla, deseando estar en cualquier otro lugar. Y entonces, el universo pareció detenerse por una fracción de segundo. Un pasillo se abrió entre la multitud. Y sus miradas se cruzaron. Fue como si el tiempo no solo se detuviera, sino que retrocediera violentamente 20 años. Todo el dolor, todo el anhelo, todas las preguntas sin respuesta explotaron en ese instante. El ruido de la fiesta se desvaneció. Las personas a su alrededor se convirtieron en fantasmas. Solo ellos dos existían, en ese pasillo invisible, congelados en el tiempo. Lucas, con manos temblorosas, dejó el vaso sobre la encimera. Sus piernas lo llevaron hasta ella casi sin ayuda. Los años le habían dado canas y arrugas en el rostro, pero para Ana, seguía siendo solo Lucas. Su hermano. Se detuvo a un paso. El aire entre ellos se sentía eléctrico, cargado con 2 décadas de silencio. Y entonces, con la voz ronca, rota por la emoción y el miedo, Lucas formuló la pregunta que resonaba en su alma durante 20 años. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué les mentiste a todos sobre mí? ¿Por qué me traicionaste? La expresión de Ana no era de ira ni de defensa. Era de pura y genuina conmoción. Abrió los ojos de par en par, y las lágrimas que siempre había contenido comenzaron a brotar al instante. Mentir, susurró, con la voz quebrada. Lucas, yo nunca mentí sobre ti. Nunca. Quien me lo contó todo, quien me dijo que me odiabas, que era una carga, que querías irte, fuiste tú.
se atragantó, conteniendo las lágrimas. A través de nuestro primo. Tiago me dijo que esas fueron tus palabras. Y en ese preciso instante, el mundo entero se derrumbó y se reconstruyó para ambos. No fue un proceso lento. Fue un rayo. Un destello de comprensión absoluta y devastadora. Cayeron en la cuenta con un peso que casi los derriba. Lucas dio un paso atrás, pálido de sorpresa. Tiago, susurró, un nombre que surgió como una maldición y una epifanía a la vez. Me dijo lo mismo. Sobre ti. No necesitaban más explicaciones. No necesitaban pruebas. La verdad, pura, cruda y devastadora, los golpeó con una fuerza abrumadora. 20 años de sufrimiento. 20 años de anhelo. 20 años de vidas separadas, todo por la mentira venenosa de un hombre celoso. Habían sido marionetas en un juego enfermizo, y solo ahora habían cortado los hilos. Ana se tapó la boca con las manos, ahogando un grito de angustia y alivio. Lucas cerró los ojos, y una lágrima, una que había contenido durante 2 décadas, finalmente rodó por su rostro. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de luto. Luto por el tiempo perdido. Por cumpleaños no celebrados. Por secretos no compartidos. Por protección no dada ni recibida. Y allí, en medio de aquella fiesta banal, rodeados de parientes lejanos que ni siquiera entendían la magnitud de lo que estaba sucediendo, los 2 hermanos permanecieron allí, mirándose fijamente. No había ira. No había culpa. Solo había un inmenso dolor compartido. Y una pregunta flotando en el aire entre ellos, ya no como un muro, sino como un puente a punto de construirse, ¿y ahora qué? Y entonces les pregunto, ¿qué harían? ¿Cómo reconstruir un puente derribado hace 20 años? ¿Por dónde empezar a perdonar no solo al otro, sino a ustedes mismos, por haber creído una mentira? ¿Cómo sanar una herida que ha sangrado tanto tiempo en silencio? Quédate conmigo. Porque el giro que viene a continuación es la parte más hermosa y la más dolorosa de esta historia. Es el momento en que la verdad, finalmente liberada, no borra el pasado, sino que les da la oportunidad de escribir un nuevo final. Querrás saber cuáles fueron las primeras palabras de Lucas a Ana después de que la verdad rompiera el silencio de 20 años. Créeme, no fue lo que te imaginas. No se movieron. En un mundo donde la mayoría habría huido de ese dolor insoportable, Lucas y Ana permanecieron inmóviles. Arraigados en su lugar, como si sus plantas estuvieran pegadas al suelo por la fuerza bruta de una verdad que finalmente los liberaba y los aterrorizaba al mismo tiempo. El ruido de la fiesta se había ido. Lo único real era su mirada, un espejo de 2 décadas de sufrimiento paralelo. Lucas fue el primero en moverse. Su mano, la misma que una vez había agarrado el sillín de la bicicleta de Ana, tembló levemente al extenderla. No la tocó. Simplemente señaló con suavidad un conjunto de sillas vacías en un rincón tranquilo del jardín de la propiedad. Una invitación silenciosa. Una petición de tregua. Ana, con lágrimas aún fluyendo en silencio, simplemente asintió. No hicieron falta palabras. El lenguaje de la hermandad, latente durante 20 años, despertaba en un abrir y cerrar de ojos. Y allí, bajo la tenue luz de una farola y el centelleo de las estrellas, lejos de miradas indiscretas, se sentaron. Y el silencio que siguió no fue pesado. Era necesario. Era el silencio de 2 personas que lentamente abrían los candados de sus propias almas. Hasta que Lucas respiró hondo, se miró las manos y rompió el velo de décadas. Lo siento, susurró, con la voz cargada de un arrepentimiento tan profundo que parecía salirle de los huesos. Siento haberle creído. No haberte buscado. Haber huido. Te abandoné, Ana. Y he cargado con ese peso todos los días de mi vida. Ana lloró en silencio, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Yo también lo siento, respondió con la voz entrecortada. Siento haber creído que me odiabas.
por no luchar por ti. Por dejarte ir. Pensé que era una carga para ti, Lucas. Y que por fin serías feliz lejos de mí. Y así comenzó la conversación más larga y corta de sus vidas. Las palabras se aferraban, se soltaban lentamente, como si se desprendieran fragmentos de cristal de una vieja herida. Cada recuerdo doloroso compartido era un hilo que se tejía de nuevo en la tela rasgada de su relación. Rieron entre lágrimas al recordar el árbol de mango, el arroyo, los códigos secretos. Lloraron al mencionar los cumpleaños perdidos, los nacimientos de los hijos de Ana que Lucas nunca conoció, la soledad que cada uno llevaba consigo. Y entonces, casi simultáneamente, como si una última pieza del rompecabezas encajara, el nombre resonó al unísono en sus mentes: Tiago. Lucas fue el primero en atar cabos. Vino a verme ese verano, recordó, con la voz endurecida al comprender. Dijo que estabas presumiendo con tus amigos, riéndote de mí. Ana se interrumpió, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Me dijo lo mismo. Que estabas harta de mí. Que era una niña aburrida. La verdad, horrible y completa, finalmente les cayó en la cabeza. No era un malentendido. Era un plan. Calculado, frío y cruel. Lucas apretó los puños, no con ira, sino con una frustración agonizante. ¿Por qué?, se preguntó a sí mismo, al universo. ¿Qué le hemos hecho? Y la respuesta llegó como un destello de Ana. Abuela Elena, dijo lentamente, con la mirada perdida. ¿Recuerdas su testamento? Dejó ese pequeño terreno, el de la casita de campo, para que lo repartieran entre sus nietos, pero siempre decía, delante de todos, que Lucas y Ana eran los únicos que realmente amaban ese lugar. Que tal vez lo dejaría solo para nosotros dos. Eso era todo. La motivación más mezquina y mundana posible, envidia y avaricia. Tiago, el primo lejano, el que nunca formó parte de ese núcleo, veía esa hermandad no como algo hermoso, sino como una amenaza. Un obstáculo entre él y un terreno. No quería que la herencia se dividiera. Lo quería todo para él. Y para lograrlo, necesitaba destruir la confianza entre los únicos dos herederos que realmente importaban. Sembró el veneno y esperaba cosechar los frutos de la discordia. Pero aquí está el giro más hermoso de todos: Tiago fracasó. Logró robarles 20 años, es cierto. Pero no pudo robarles su amor. Porque en ese jardín, esa noche, Lucas y Ana no heredaron un pedazo de tierra. Heredaron una herencia infinitamente más valiosa. Recibieron el reencuentro. La oportunidad de reescribir su historia desde ese momento. Recibieron el perdón, no un perdón rápido y superficial, sino uno que nació de la profunda comprensión de que ambos fueron víctimas de la misma arma. Y, sobre todo, recibieron la verdad. La verdad que, como un rayo de sol que atraviesa la oscuridad más profunda, liberó a dos almas atrapadas en el pasado, encadenadas por una mentira. Y lo que sucedió después fue lo más hermoso de todo. Lucas, al mirar a su hermana, volvió a ver a la niña. Y Ana, al mirar a su hermano, vio a su protector. Y en un gesto que decía más que 1000 palabras, Lucas extendió la mano, no para señalar, sino para sostenerla. Y Ana puso la suya sobre la de él. Y allí, en ese toque, 20 años de separación se disolvieron. No por arte de magia, ni al instante, sino con la solemne promesa de que, a partir de ese día, reconstruirían sus vidas. Y ahí es cuando necesito hacerte una pregunta que resonará en tu alma: ¿qué es más poderoso? ¿La mentira que destruye, o la verdad que sana? ¿El veneno que separa, o el perdón que une? Tiago lo apostó todo a la mentira. Creyó que ganaría. Pero subestimó por completo el poder de un vínculo forjado en la infancia, en el amor puro y sin pretensiones de dos hermanos. Ahora, imagina la escena final. Dos hermanos, canosos, sentados en un jardín, tomados de la mano, después de 20 años. Sigue el dolor.
Sí. ¿Dolerá para siempre el tiempo perdido? Probablemente. Pero algo nuevo ha nacido, una segunda oportunidad. Y te pregunto, ¿crees en las segundas oportunidades? Porque la historia no termina con este reencuentro. ¿Qué le pasó a Tiago? ¿Cómo afrontaron Lucas y Ana esos primeros y frágiles días de reconciliación? ¿Qué les dijeron a sus familias? ¿Y esa herencia, qué hicieron con ella? La respuesta a la última pregunta es la más hermosa de todas y te sorprenderá. La moraleja de esta historia está a punto de revelarse. Y entonces les pregunto, ¿qué harían? ¿Cómo reconstruir un puente derribado hace 20 años? ¿Por dónde empezar a perdonar no solo al otro, sino a ustedes mismos, por haber creído una mentira? ¿Cómo sanar una herida que ha sangrado tanto tiempo en silencio? Quédate conmigo. Porque el giro que viene a continuación es la parte más hermosa y la más dolorosa de esta historia. Es el momento en que la verdad, finalmente liberada, no borra el pasado, sino que les da la oportunidad de escribir un nuevo final. Querrás saber cuáles fueron las primeras palabras de Lucas a Ana después de que la verdad rompiera el silencio de 20 años. Créeme, no fue lo que te imaginas. No se movieron. En un mundo donde la mayoría habría huido de ese dolor insoportable, Lucas y Ana permanecieron inmóviles. Arraigados en su lugar, como si sus plantas estuvieran pegadas al suelo por la fuerza bruta de una verdad que finalmente los liberaba y los aterrorizaba al mismo tiempo. El ruido de la fiesta se había ido. Lo único real era su mirada, un espejo de 2 décadas de sufrimiento paralelo. Lucas fue el primero en moverse. Su mano, la misma que una vez había agarrado el sillín de la bicicleta de Ana, tembló levemente al extenderla. No la tocó. Simplemente señaló con suavidad un conjunto de sillas vacías en un rincón tranquilo del jardín de la propiedad. Una invitación silenciosa. Una petición de tregua. Ana, con lágrimas aún fluyendo en silencio, simplemente asintió. No hicieron falta palabras. El lenguaje de la hermandad, latente durante 20 años, despertaba en un abrir y cerrar de ojos. Y allí, bajo la tenue luz de una farola y el centelleo de las estrellas, lejos de miradas indiscretas, se sentaron. Y el silencio que siguió no fue pesado. Era necesario. Era el silencio de 2 personas que lentamente abrían los candados de sus propias almas. Hasta que Lucas respiró hondo, se miró las manos y rompió el velo de décadas. Lo siento, susurró, con la voz cargada de un arrepentimiento tan profundo que parecía salirle de los huesos. Siento haberle creído. No haberte buscado. Haber huido. Te abandoné, Ana. Y he cargado con ese peso todos los días de mi vida. Ana lloró en silencio, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Yo también lo siento, respondió con la voz entrecortada. Siento haber creído que me odiabas. Por no luchar por ti. Por dejarte ir. Pensé que era una carga para ti, Lucas. Y que por fin serías feliz lejos de mí. Y así comenzó la conversación más larga y corta de sus vidas. Las palabras se aferraban, se soltaban lentamente, como si se desprendieran fragmentos de cristal de una vieja herida. Cada recuerdo doloroso compartido era un hilo que se tejía de nuevo en la tela rasgada de su relación. Rieron entre lágrimas al recordar el árbol de mango, el arroyo, los códigos secretos. Lloraron al mencionar los cumpleaños perdidos, los nacimientos de los hijos de Ana que Lucas nunca conoció, la soledad que cada uno llevaba consigo. Y entonces, casi simultáneamente, como si una última pieza del rompecabezas encajara, el nombre resonó al unísono en sus mentes: Tiago. Lucas fue el primero en atar cabos. Vino a verme ese verano, recordó, con la voz endurecida al comprender. Dijo que estabas presumiendo con tus amigos, riéndote de mí. Ana se interrumpió, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Me dijo lo mismo. Que estabas harta de mí. Que era una niña aburrida. La verdad, horrible y completa,
finalmente les cayó en la cabeza. No era un malentendido. Era un plan. Calculado, frío y cruel. Lucas apretó los puños, no con ira, sino con una frustración agonizante. ¿Por qué?, se preguntó a sí mismo, al universo. ¿Qué le hemos hecho? Y la respuesta llegó como un destello de Ana. Abuela Elena, dijo lentamente, con la mirada perdida. ¿Recuerdas su testamento? Dejó ese pequeño terreno, el de la casita de campo, para que lo repartieran entre sus nietos, pero siempre decía, delante de todos, que Lucas y Ana eran los únicos que realmente amaban ese lugar. Que tal vez lo dejaría solo para nosotros dos. Eso era todo. La motivación más mezquina y mundana posible, envidia y avaricia. Tiago, el primo lejano, el que nunca formó parte de ese núcleo, veía esa hermandad no como algo hermoso, sino como una amenaza. Un obstáculo entre él y un terreno. No quería que la herencia se dividiera. Lo quería todo para él. Y para lograrlo, necesitaba destruir la confianza entre los únicos dos herederos que realmente importaban. Sembró el veneno y esperaba cosechar los frutos de la discordia. Pero aquí está el giro más hermoso de todos: Tiago fracasó. Logró robarles 20 años, es cierto. Pero no pudo robarles su amor. Porque en ese jardín, esa noche, Lucas y Ana no heredaron un pedazo de tierra. Heredaron una herencia infinitamente más valiosa. Recibieron el reencuentro. La oportunidad de reescribir su historia desde ese momento. Recibieron el perdón, no un perdón rápido y superficial, sino uno que nació de la profunda comprensión de que ambos fueron víctimas de la misma arma. Y, sobre todo, recibieron la verdad. La verdad que, como un rayo de sol que atraviesa la oscuridad más profunda, liberó a dos almas atrapadas en el pasado, encadenadas por una mentira. Y lo que sucedió después fue lo más hermoso de todo. Lucas, al mirar a su hermana, volvió a ver a la niña. Y Ana, al mirar a su hermano, vio a su protector. Y en un gesto que decía más que 1000 palabras, Lucas extendió la mano, no para señalar, sino para sostenerla. Y Ana puso la suya sobre la de él. Y allí, en ese toque, 20 años de separación se disolvieron. No por arte de magia, ni al instante, sino con la solemne promesa de que, a partir de ese día, reconstruirían sus vidas. Y ahí es cuando necesito hacerte una pregunta que resonará en tu alma: ¿qué es más poderoso? ¿La mentira que destruye, o la verdad que sana? ¿El veneno que separa, o el perdón que une? Tiago lo apostó todo a la mentira. Creyó que ganaría. Pero subestimó por completo el poder de un vínculo forjado en la infancia, en el amor puro y sin pretensiones de dos hermanos. Ahora, imagina la escena final. Dos hermanos, canosos, sentados en un jardín, tomados de la mano, después de 20 años. ¿Sigue el dolor? Sí. ¿Dolerá para siempre el tiempo perdido? Probablemente. Pero algo nuevo ha nacido, una segunda oportunidad. Y te pregunto, ¿crees en las segundas oportunidades? Porque la historia no termina con este reencuentro. ¿Qué le pasó a Tiago? ¿Cómo afrontaron Lucas y Ana esos primeros y frágiles días de reconciliación? ¿Qué les dijeron a sus familias? ¿Y esa herencia, qué hicieron con ella? La respuesta a la última pregunta es la más hermosa de todas y te sorprenderá. La moraleja de esta historia está a punto de revelarse.